a Dios. A mí me dieron el tema de dar para recibir, y eso venía yo preparando desde hace 2 semanas, pero ayer en la noche el Señor me puso que solo es dar y recibir, porque se oye un poquito como condicionado, yo doy para que me den. Y yo realmente comencé la plática en ese enfoque porque hay promesas del Señor que si nosotros hacemos, Él nos va a bendecir. Pero en lo que hemos venido aprendiendo aquí en la iglesia, lo que nos ha ido enseñando el Señor, es que es por amor que hacemos las cosas. Nosotros diezmamos por amor, no damos diezmo para que Él nos retribuya más. Si lo estamos haciendo así, póngase a cuentas con el Señor porque está mal. Usted no dé el diezmo porque usted va a recibir más, usted délo con gozo y con amor. Amén. Si usted va a ayudar a un necesitado, hágalo no porque usted va a recibir a cambio una bendición de Dios y le va a dar muchas bendiciones. Entonces, ustedes van a dar y el Señor les va a dar a ustedes y ustedes simplemente reciban. La cita inicialmente era Marcos 2, del 3 al 12. Sigue siendo, pero yo la tomé en relación a dar para recibir. Pero vamos a leer para que les cuente qué fue lo que el Señor me reveló. Marcos 2, del 3 a 7. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que eran traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La razón por la cual escogí esta cita fueron por los 4 amigos, porque ellos en todo su buen deseo de ver a su amigo que estaba paralítico dijeron: llevémoslo a Jesús y Él lo va a sanar. ¿Verdad? Yo me imagino la situación del paralítico y la situación de los amigos, porque realmente subir a un paralítico a un techo no es fácil. Número 1, ¿cuánto tiempo les debió llevar eso? El pobre paralítico estar amarrado en una camilla y sentir que lo hacen así, que se va a ir de cara, que se va a ir de lado. Híjole, ya no puedo caminar y me van a dejar caer de cara, voy a quedar chato. Ese es el pensamiento posiblemente del paralítico. Y de los amigos, de verdad, cuando están quitando el techo, están desarmando todo, yo no creo que hayan sido 2 minutos o 5. Yo me imagino que el dueño de la casa estaba preocupado, le estaban rompiendo su propiedad. Y la gente de abajo, o sea, no es una losa como la de hoy en día, son construcciones de tierra con palmas. Entonces se pueden imaginar a la gente caminando y la gente le está cayendo el polvito, la arena. ¿Quién está allá arriba? En lo que destapan y comienzan a bajar al paralítico, todos están viendo, es una tensión. ¿Qué está pasando? Y entonces los 4 amigos, lo logramos. Cumplimos con el propósito. Y de repente viene Jesús y dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó? Se pusieron a pensar, para eso hubiéramos comprado unas tortolitas, unas palomillas, un cordero, y vamos al templo y pedimos perdón. Esa es la cultura judía. Para eso van al templo, para hacer sacrificios y pedir perdón por sus pecados. Y Jesús en ese momento rompe el esquema. Entonces ahora sí, continuemos porque aquí viene lo interesante. Marcos 2, del 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y toma tu lecho y anda. Pongan atención a esta parte porque este es el punto base de todo el mensaje. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate
y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Amén. El Señor es el médico de médicos, Él conoce nuestras necesidades y Él vio una necesidad mayor de la que los 4 amigos pudieron ver en el paralítico. Jesús lo vio y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y para mostrar que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene potestad en esta tierra para perdonar, entonces cumplió el propósito de los amigos. Sanó al paralítico. Yo juego mucho con la palabra cuando estoy leyendo y veo a Moisés y que se presenta ante el Padre y me voy a poner en el escenario como que si yo soy el que estoy ante el Padre y a ver cómo son mis respuestas. Y entonces leo la parte del Señor y no leo lo de Moisés. Y así hago con Jeremías, hago con Ezequiel, y cuando veo las respuestas, estoy lejísimo, digo yo, ¿verdad? Y en una ocasión, en uno de estos ensayos, me presenté ante el Señor en el juicio final. Se presentó el acusador y todo, y pues yo no me tuve que defender, solo dije: yo creí en Jesús. Ya, estoy salvo. Y entonces el Señor me dijo: ¿y qué hiciste en mi nombre? ¿En qué trabajaste en el reino? Y en ese momento se desmoronó todo, porque lo único que había en mi corazón era: tengo una carpintería que está creciendo y va a ser la número 1 en Centroamérica, y todo eso estaba en mi corazón y todos mis anhelos estaban en la carpintería. Y entonces cuando iba a decir la carpintería, dije yo: no le puedo presentar al Señor de la eternidad una carpintería de 5, 50, 100 años. ¿Qué son 100 años en relación a la eternidad de Dios? Dije: no, mejor guardo ese proyecto y voy a buscar en mi bolsa de cosas que he hecho a ver qué logro sacar. Pero miren, era divertido porque yo en esa escena me miraba como un saco y sacaba algo y el Señor me miraba: no, eso no. Así, no, tampoco. La verdad es que en esa ocasión salí más trasquilado que las otras veces. Y entonces entendí que no eran mis planes los que tenía que yo presentarle al Señor, sino que eran sus planes los que yo tenía que ejecutar, ¿verdad? Pero aquí está el punto: en relación a los propósitos, ¿de quién estamos trabajando? ¿A nuestros propósitos o en relación a los propósitos de Dios? Y esta es la parte difícil. Vamos a regresar aquí. Quiero tomar el caso de los 4 amigos. Ellos supusieron que el amigo tenía una necesidad y que eso era lo que él necesitaba para ser feliz. ¿Sí? Dios de su interpretación hizo algo bueno. Pero nuestro problema es que nosotros creemos que nosotros podemos dar, que ustedes pueden dar lo que nosotros queremos. Señor, yo voy a meterme en el gobierno o yo me voy a entrar a tal institución y yo voy a trabajar por la paz mundial. Yo voy a trabajar para que la hambruna se acabe. Son cosas buenas, pero eso es el propósito de Dios para tu vida. ¿Quieres ir a sanar enfermos y quieres atenderlos? Está bien, pero ese es el propósito que Dios quiere para tu vida. Este proceso en el que estuve estudiando, el Señor me habló un montón de cosas y parte de ellas es que, primero, no sabemos dar, eso es un hecho, ¿verdad? Segundo, cuando nosotros tenemos una necesidad, no sabemos pedir. Y por tercero, no sabemos recibir lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Quiero leerles lo que pasó con Salomón. Saqué solo las citas, la partí. Salomón es el único hombre en el Antiguo Testamento en el que Dios viene y le pregunta: ¿qué quieres? Pídeme que yo te lo voy a dar. De allí, en todos los demás casos, Dios es el que dice: te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a prosperar, y el otro: gracias, ¿verdad? Pero solo a Salomón, bueno, es el único que encontré, ¿verdad?, que Dios le pregunta en el Antiguo Testamento. Y leamos, Primera de Reyes
3:5. Y aparecióse el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Entonces Salomón responde en Primera de Reyes 3:9 y 10. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Amén. A mí me llama la atención que cuando uno lee Reyes, Crónicas, y uno lee la historia de Salomón, uno siempre oye a muchos predicadores que Salomón pidió la sabiduría, y entonces fue porque pidió la sabiduría, Dios lo bendijo. Entonces ustedes pidan sabiduría para que ustedes también reciban riquezas. Y se malinterpreta este tipo de sabiduría. Yo no estoy seguro de que si Salomón pidió bien, porque si ustedes leen Cantares y leen su vida, se casó no sé con cuántas mujeres, tuvo 1000 concubinas, permitió ídolos en su tierra, se casaba solamente para hacer relaciones comerciales, relaciones políticas, diplomáticas, y se olvidó de honrar al Señor. Y él mismo dice: me entregué a todos los placeres, me entregué a experimentar y a investigar, y todo es vano, nada sirve, todo es vanidad, vanagloria. Eso ya es cuando es un viejito. Pero por eso le digo, yo tengo dudas si él pidió adecuadamente. Y luego en Primera de Reyes 3:14 Dios da como una pequeña cláusula sobre lo que realmente Salomón pidió. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Para mí esta es como una cláusula donde le está diciendo: la sabiduría que te estoy dando para gobernar no es garantía de que tú estés caminando en mis caminos, que tú vas a ser fiel. Amén. Entonces, yo aquí me doy cuenta de que no tengo la capacidad de pedir. Están los hermanos Zebedeo, cuando llega con su madre, Dios santo, ¿cómo se llama el otro hermano? Santiago y Zebedeo, y la madre pide: Jesús, por favor, permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús: no sabes lo que estás pidiendo, eso no es mío de dar. Pero ella pidió, no estaba pidiendo adecuadamente. Es más, los demás discípulos se enojaron con ellos por esa petición. Tenemos que comenzar a reconocer que nuestra capacidad para diagnosticarnos es mala, para reconocer nuestras necesidades son malas. Yo le decía ayer a Marcela que uno no va al doctor para decirle: miren, yo necesito penicilina, por favor póngamela, o yo necesito un antibiótico, recétemelo. Uno va con el doctor para que él diagnostique y que él diga qué es lo que necesitamos, o si no necesitamos nada. Pero nosotros pedimos y pedimos: Señor, dame un carrito, dame aquí, dame allá. ¿Está eso bajo los propósitos de Dios? En Romanos 8, 26, 27, Pablo nos declara así, leamos: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Él es nuestro intercesor. Él conoce qué hay en nuestro corazón, Él conoce nuestras iniquidades, nuestras maldades, y Él va a pedir conforme a los propósitos de Dios. A inicio del año se nos dio una prédica sobre los propósitos de Dios. Está la eternidad, que es imposible entenderla en nuestras matemáticas, en nuestra mente. Manejamos el concepto
para matemáticas, pero para el tiempo nos es difícil asimilarlo. Y los propósitos de Dios tienen la dimensión de eternidad. Y si nosotros estamos pidiendo para 5 años, para 10 años, pongamos y muchos 50 años siendo el más previsor, 50 años no es nada en relación a la eternidad de Dios. Y el Espíritu está pidiendo en relación a los propósitos eternos del Padre. ¿Amén? Ok. Ya vimos que no podemos pedir. Ahora vamos a ver que tampoco podemos recibir. Y voy a poner como ejemplo a Abraham, porque para mí Abraham es el padre de la fe. Y él es un gran ejemplo. Entonces quiero que vayamos a Génesis 15, 1, 3. Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es damasqueno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Dios le ofreció algo a Abraham y a Abraham lo malinterpretó. Pero Dios no se enojó. Yo no veo eso en la palabra. Yo veo a un Dios misericordioso que aún así le da un hijo. Pero vean bien lo que dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. En ese momento Dios estaba declarando que Él era el mayor regalo que Abraham iba a recibir, que Él, Dios, se iba a entregar a sí mismo por él. Y él pensó: ¡hala, Dios, ¿para qué me vas a dar más? Si todo lo que tengo y de todos modos se lo voy a tener que dar a un esclavo, al hijo de un siervo, no me des más, es mucho, mejor dame un hijo. Entonces, él siendo el padre de la fe, miren cómo rechazó, diciéndole no a Dios. Dios no se ofendió porque él entendía el conocimiento de Abraham, pero no lo entendió. Y si nos vamos a través de todo el Antiguo Testamento, repetimos la misma historia. Primero, no quieren ser libres en Egipto. ¡Hala, para qué nos sacaste! Solo reclamos. ¡Hala, este pan! Ya nos aburrimos de él. ¡Hala, el agua amarga! ¡Hala, mejor hubiéramos estado con las cebollas otra vez en Egipto! Allá comíamos bien. Y cuando llegan a Cades Barnea, ¡uy, no! Ahí sí no podemos entrar. Dios ya se los había dado y no saben recibir. Los fariseos en el tiempo de Jesús dijeron: si nosotros hubiéramos estado en esa época, nosotros sí no hubiéramos fallado. Y mucha gente hoy en día dice: si nosotros hubiéramos estado con Jesús, no lo hubiéramos crucificado. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en recibir a Jesús en su corazón? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes rechazando el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado? Jesucristo. ¿Cuánto tiempo lo rechazaron? O sea, no podemos argumentar que nosotros hubiéramos sido mejores que los otros, porque no es cierto. Nosotros rechazamos a Cristo y rechazamos su palabra. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra 5 veces al año, completa? 3. ¿Una vez al año por lo menos? ¿Ok? ¿Quiénes leen la Biblia por lo menos la mitad al año? Amén. El Señor ya la dejó. ¿Por qué no la están recibiendo? ¿Ya vieron? No saben recibir. Somos gachos, bien gachos. Ya vi que el pueblo es sucio, traicionero, malagradecido, pura lata, asesino. Y lo único que me muestra es que yo, si no aprendo de sus errores, voy a ir atrás de ellos. Este es un dicho no bíblico, este es un dicho
del mundo, pero miren, caza el anillo al dedo. De verdad. Si ustedes no están poniendo atención y no han puesto atención a todas las prédicas que se nos ha mencionado, se nos viene hablando del propósito de leer la palabra, que del Espíritu Santo sea nuestra luz, ustedes van a caer en estos mismos delitos del pueblo de Israel, que abandonaron el camino del Señor. Y tengan cuidado, porque eso es peligroso. ¿Qué debemos de hacer? Ya les pinté un cuadro en el cual no podemos ver nuestras necesidades, no podemos pedir, no podemos dar y mucho menos recibir. ¿Qué hacemos? Miren, esta es una parte en la cual yo tuve bastante conflicto porque no sabía por dónde entrar, si primero pedir perdón o hablar sobre los propósitos de Dios y obedecerlos, pero yo creo que tenemos que llegar primero que nada con un corazón arrepentido, reconociendo, primero que nada, que hemos manejado nuestra vida a nuestro gusto y a nuestro antojo, como hemos querido. Yo vengo a la iglesia y sirvo al mínimo. Yo leo la palabra al mínimo. Yo oro al mínimo. Es más, unos me dicen, yo leo la palabra cuando llego en la noche en la casa, ya cuando estoy a punto de dormir, y a veces hasta me quedo dormido con la palabra. O sea, realmente no hay un compromiso de seguir los propósitos de Dios. Entonces, para mí lo primero es pedirle perdón al Señor, porque le hemos quitado las riendas de nuestra vida y la hemos manejado como hemos querido. ¿Sí? Y luego debemos de conocer los propósitos de Dios y obedecerlos, porque de nada sirve solo conocerlos. Tenemos que obedecerlos. Amén. Ok. Entonces, lo primero que nada, la palabra de Dios ya fue dejada. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y está en su palabra. ¿Sí? Amén. ¿O hay que agregarle algún libro extra a la Biblia? No, ¿verdad? Ok. Entonces, el problema es que hay mucha gente que dice, yo no entiendo la palabra de Dios. Es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y es porque ustedes no se han dejado enseñar por el Espíritu Santo. No nos dejamos adiestrar por el Maestro. En el Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Su ley, su palabra. Y quien nos abre los ojos es el Espíritu. Su Espíritu nos abre nuestros ojos para ver que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, pedir perdón y clamarle al Señor su gracia para que Él nos permita entender lo que está en la palabra y que nos dé su gracia para obedecerla. Si no estamos con esto, yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo y están llenando sillas y las están calentando. Tenemos que clamarle al Señor que nos revele, nos instruya y nos prepare. ¿Cuáles son los propósitos del Señor? Para su vida, no para la congregación o para la iglesia. ¿Alguien me puede decir cuáles son los propósitos de Dios para este año para ustedes? ¿O el propósito en 10 años para ustedes? ¿Cómo? Amén. ¿Qué otro? Santificarnos, amén. Esos fueron parte de los 3 propósitos que nos dieron en la plática el 1 de enero. El primero, el Señor está interesado en nuestra salvación. Amén. A toda costa Él va a ver cómo nos salva. El otro día tuvimos la oportunidad con Atalayas de jugar aquí en el patio, en el que habían 2 líderes. Cada uno iba a dirigir a un equipo, pero los equipos estaban vendados completamente y tenían que llevarlos y pasar ciertos obstáculos. Pero cada uno fue divertido, pero el más divertido de todos fue un niñito que no era de nuestro grupo, sino que no se quería ir a su clase, entonces se quedó con su hermana. Todos son de 10 a 12 años y este niñito tenía 5. Entonces el guía que le tocó a este niño, a tu izquierda, y cruzaba a la derecha. No, a tu derecha, y cruzaba a la izquierda. Agáchate, y no se movía.
El pobre estaba desesperado, no sabía qué hacer, el otro equipo le iba a ganar, y entonces el niño comenzó a aplaudir. Seguí mis aplausos, pa, 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 y entonces el niño iba atrás de los aplausos. Miren, yo me quedé impresionado porque dije, así es el amor del Padre. Porque en nuestra ignorancia, porque no entendemos, Él mira qué recursos utiliza para llevarnos al Padre. Y me dio una lección y dije, Señor, de verdad que tú no eres irresponsable, tú eres un Padre amoroso. Y ves que un hijo está descarriado, si es necesario hasta le tiras una piedra para que no se vaya por ahí. Un chicotazo. Y aunque duela, pero su vida vale más. Amén. Señor. A mí me gusta mucho Nehemías. Él se considera como el segundo Moisés porque conocía la palabra, la meditaba y la instruía y la enseñaba al pueblo. Y hay una parte bien bonita, me gusta mucho, si la podemos leer, es en Nehemías 8, del 8 al 9. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el Tarsitá, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Miren, ese día fue un día especial, si ustedes leen ese día, el Señor se manifestó, la gente estaba llorando. Después de 70 años de cautiverio, posiblemente habían 2 copias de la ley y una la tenía Esdras. Y es impresionante con qué emoción el pueblo, los sacerdotes, se estaban instruyendo y oían la palabra de Dios. Pero nos acomodamos y solo venimos el día domingo o el día de la coinonía y compartimos de la palabra escuetamente. No lo hacemos como el pan diario. El Padre Nuestro que hacemos en nuestra oración, que Jesús nos enseñó a orar al Padre, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como ya se hace en el cielo. Danos el pan de cada día. Y ahí quiero parar. Danos el pan de cada día. Yo siempre pensé, Señor, llena esta barriguita, por favor, que nunca pase yo hambre. Pero con el tiempo he ido entendiendo, cada vez que no leo la palabra de Dios, de verdad que mi espíritu siente que se muere. Siento un vacío terrible. Le truenan las tripas a mi espíritu. Y ese es el pan que debemos de tener todos los días. No el pan de la pancita, porque así pensamos muchos en las cosas materiales. Nuestras cosas están sobre lo que nosotros podemos ver. Y el Señor quiere que nosotros meditemos en la palabra. No solo la leamos. Y hoy leí 5 capítulos, hoy leí 5 libros. Léanla, mediten lo que acaban de recibir, estúdienla. Agarren libros de referencia. Hay buenos libros. ¿Sí? Y siempre si hay alguien que lo haya leído antes, pregúntenle, mira, ¿qué te pareció el libro? Fíjate que tengo mis reservas, o muy bueno. No gastemos nuestro tiempo en libros de doctrinas que no son buenas. Por ejemplo, había un libro que yo no lo he leído, pero me lo comentaron. Y dice que había un libro, El Dios de las segundas oportunidades. Y en ese libro, el escritor decía, yo con mi primera esposa no recibía ninguna bendición. Ahora con la segunda que tengo, ¡qué bendición! ¿Verdad? Entonces uno dice, por eso hay que discernir qué vamos a leer de otros escritores, ¿verdad? Pero busquemos escritores que sean sanos para que nos puedan instruir. ¿Ustedes quieren saber cómo se siente Dios en relación a una situación? Lean la Biblia. ¿Cómo se siente Dios en un funeral? Podemos ir en el Nuevo Testamento con Lázaro. Sabemos que Cristo lloró, sintió un profundo dolor. O sea, sabemos cómo Dios se siente cuando uno pierde a un ser querido. Lo sabemos. Pero está en su palabra. A mí me da risa porque
Hace unos días vine con una persona queriéndole preguntar, mira, tengo problemas en el negocio, tengo esto, tengo lo otro, ¿qué debo de hacer? ¿Qué querrá el Señor que haga? Pero ni siquiera me dejó contarles las situaciones. Anda con el Señor. Yo, bueno, y cuando fui con el Señor, lo primero que tuve que hacer fue pedirle perdón, porque había alterado el orden de pedir ayuda. Mi primera ayuda, mi primer socorro es Él. No debo ir con otra persona a pedir. Yo puedo ir con otra persona y pedirle consejo, pero mi primer consejo viene de Dios, y después del consejo de Dios tengo que pedir confirmación de mi Padre, porque yo puedo malinterpretar, yo soy engañoso, yo puedo malinterpretar. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, siempre confirmemos, porque su palabra es clara, pero el que no es claro soy yo. Quien malinterpreta las Escrituras soy yo. ¿Por qué hay tantas iglesias el día de hoy? Porque cada uno dice, ¿verdad? Yo interpreto, yo pongo, esta cita no me gusta, la quito. Esta sí me gusta y la levanto. El Señor me va a bendecir, y me va a bendecir, y me va a bendecir, y me va a bendecir. Y entonces tenemos una doctrina de mucha prosperidad, pero sin condiciones. El Señor quiere prosperarte, sí, es cierto, pero más que prosperarte, Él quiere que tú seas santo, Él quiere que tú seas de Él. Yo fui hecho por Dios y soy para Dios. Yo soy de su propiedad. Amén. Yo me pregunto muchas veces, cuando estoy leyendo la palabra, ¿qué quisiste decir con estos? Y a veces voy con mi papá y le pregunto, papá, ¿qué es esto? Vos, no sé, eso es uno de los pasajes más oscuros que he leído, no, todavía el Señor no me ha revelado. Uy, qué alivio, si no se lo ha revelado a Él, no voy a correr para que me lo revele a mí, digo yo, tranquilo, no con más ansias, ¿verdad? Y la palabra para mí es la base. Y yo quiero contarles una anécdota que ahorita con mis papás vivimos en un curso, que por cierto creo que mi mamá y yo fuimos los únicos que nos reímos. A mi papá no creo que le haya causado mucha gracia. Fue porque veníamos en el carro y veníamos recontentos de haber recibido el curso del tabernáculo. Y de verdad, unos temas que yo no había visto. Y decía, ¡ala, Señor, qué maravilloso! De verdad, tú tomas en cuenta todo. Lo que pasa es que no entendemos nada. Y entonces, no sé quiénes han visto la Biblia de mi papá alguna vez, ¿no? Ustedes la abren y todo está subrayado, todo. O sea, primero la subrayó con negro, entonces en la segunda lectura la subrayó con azul, en la tercera lectura ya ves rojo, en la siguiente lectura ya ves partes con fosforescentes, y entonces la Biblia ha ido creciendo por la tinta extra que se le ha ido poniendo a su Biblia. Pero ese día que veníamos en el carro, él hizo el comentario, hoy sí de verdad, hoy sí me voy a proponer estudiar la palabra de Dios. Hoy sí la voy a estudiar. Y mamá y yo cuando lo vimos soltamos la carcajada porque todo el día está leyendo la Biblia. Y entonces dijimos, ese es el anhelo que debe haber en nuestro corazón. Que aún leyendo y comiéndola, tengamos más hambre de ella. ¿Sí? Y yo digo, no es que yo quiera hacer con mi papá, es un gran ejemplo, pero añoro lo que él desea al Padre. Yo quisiera tener lo que él tiene de deseo de amar al Padre. Y si yo como hijo he aprendido algo, es que él está dispuesto a sacrificar a su propia familia por el Padre. Ni mi hermana Alejandra, que no sé dónde está, ni Estuardo, ni Andrés, pueden negarlo. También mi mamá. A todos nos puso contra la espada de la pared y nos dijo, o servís al Señor o aquí en la casa no cabés. Es que aquí el que reina es el Señor. Entonces, bueno, pues ni modo, al principio no muy conformes, porque era muy tajante en su amor al Señor, que nos acorralaba. Y ahora que ya soy papá, entiendo. Y el Señor ya me confrontó a mí también y me preguntó un día, ¿estarías dispuesto a dar a tu familia? Por supuesto, ¿verdad? Pero cuando el Señor, no estás entendiendo. Si tuvieras ahorita alguien adelante que te esté diciendo, renuncias a mi nombre o mato a tu familia,
Ese fue otro ejercicio que el Señor me puso, que de verdad yo me tomé como 10 minutos, me fui a tomar un vaso de agua, lo estuve pensando, regresé al cuarto y seguí orando. Señor, yo no puedo. Honestamente, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Solo si tú me agarras de tu mano voy y lo hago. El Señor, ese día para mí fue pero sangoloteado, pero terrible, porque me hizo ver que yo no podía. Yo, antes de entregarle mi vida al Señor, yo me la llevaba que era un buen cristiano. Y no, que era un buen cristiano, que era una buena persona. ¿Sí? Y que yo superaba a muchos de los cristianos. Yo no robaba, yo no mataba, yo no hacía, yo no era un hipócrita, yo pagaba los impuestos, yo hacía. De verdad que superaba a muchos de los cristianos. Pero solo fue a través de la palabra que Él me ha ido revelando lo que realmente hay en mi corazón, mi iniquidad. Aquí se repite mucho la cita de Isaías, donde dice, las buenas obras del hombre son trapos de inmundicia. Sí lo han oído, ¿verdad? Ok. Quien lo está diciendo es Isaías. Entonces yo quiero dejar claro aquí varias cosas. Primero, ¿saben ustedes qué son trapos de inmundicia? Porque yo creía que eran simples trapeadores, pero no son simples trapeadores. Son los trapos que usaban las mujeres en el Antiguo Testamento para su periodo. Y en el Antiguo Testamento, las mujeres que estaban en su periodo eran consideradas impuras. Inclusive tenían que vivir fuera casi que del campamento cuando estaban en el desierto. Era algo bastante severo. O sea, no estamos hablando de un trapito, estamos hablando de trapos en inmundicia. A eso es lo que se le llamaba. Y quien hace la comparación es Isaías. Pero ¿por qué Isaías puede tener esta comparación? Porque vio. Porque el Señor le permitió que viera las obras de Dios y que viera las buenas obras del hombre. Y cuando ve las obras de Dios y ve las del hombre, pues, ni modo, qué lindo, qué feo. Y Él les dice trapos de inmundicia. Y solo cuando conocemos a Cristo y vemos sus obras, vemos nuestras obras, nuestras buenas obras. Por eso tenemos que clamar al Espíritu para que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente a su voz, a su palabra. Yo no sé si alguno ha tenido la intención de que a veces se pone a orar, Señor, quiero oír tu voz, 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 y quiero oír tu voz. O sea, y quieren aferrarse a que quieren oír audiblemente al Señor. Pero el Señor no es una grabadora. ¿Sí? Aquí está todo lo que tenemos que saber. Amén. El problema no es que esté aquí. El problema es que no la leemos. Voy a botar el vaso. No la leemos. Y segundo, cuando la leemos sin guía, sin un maestro. La agarramos como que es cualquier libro. Siempre tenemos que iniciar la lectura de la Biblia con una oración. Y la oración es, Señor, abre mis ojos, abre mi mente, instruye, manda tu Espíritu para que me enseñe y me revele lo que tú quieres que yo aprenda, lo que tú quieres que yo haga, lo que tú quieres que yo dé, lo que tú quieres que yo hoy reciba. Solo el Espíritu de Dios nos la puede enseñar. No hay hombre en este mundo que entienda la palabra de Dios. Hay un ejemplo que me gustó hace poco que acabo de oír, porque tiene mucha relación a lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Iba un señor caminando, la calle estaba vacía y había otro señor en la ventana desde su casa. Y resulta que el señor que iba caminando sobre hielo porque había nevado. Entonces iba bien despacito y de repente ¡guau! Y se cayó.
Era un señor como de 50 y pico de años y lo primero que hizo fue levantarse y voltear a ver que nadie lo había visto. Y entonces el que estaba en la ventana se reía. Híjole, ¿se habrá lastimado o no? No, ya se levantó, está bien. La cosa es que el señor siguió caminando porque llevaba la bolsa de basura para dejarlo al bote. Y entonces iba así y ¡guau! Segunda vez, ¡pa! Y lo primero que hace es levantarse y voltear a ver que nadie lo haya vuelto a ver. Y entonces el otro señor se reía en la ventana, se reía de su vecino. Al día siguiente, pues, le fue a hablar. ¿Te lastimaste mucho? ¿Me viste? Le dice el otro. Sí, te vi, pero no te preocupes, no le voy a decir a nadie. ¡Hala, gracias vos! Eso se llama espíritu del hombre. Porque nosotros como hombre entendemos lo que el otro está viviendo sin necesidad que nos explique. ¿Nadie se ha caído alguna vez? Entendemos la vergüenza. A la que clavo. Entonces yo lo que hago cada vez que me caigo es que mejor me río. Para pasarla menos. Entonces yo me río y dicen, jajaja, y todos se ríen y todos la pasan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, claro que sí. En cambio, si trato de ocultar la situación, más se van a reír los demás. Ese es el espíritu del hombre. Pero aquí la palabra de Dios no es fácil de entender. Aquí necesitamos el espíritu de Dios que nos revele lo que Dios ha dicho, porque no somos Dios. Y necesitamos su instrucción. Leamos 1 Corintios 2, 12 a 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Miren, yo tengo un amigo que va a otra iglesia, no cristiana. Y él dice, mira, discúlpame, pero eso de que Jesús vino y los perdonó y ya están solo así para entrar al cielo, ustedes tienen que reparar el daño que han hecho y tienen que hacer un montón de horas para pagar todo. Y miren, me puso un legalismo. Y dije, Dios, gracias. Porque tú me has salvado, me has perdonado. Y si he hecho un daño, tú me has dado la capacidad, me has dado tu gracia para restituir el daño que he hecho. Y si todavía hace falta, Señor, dame la gracia para seguir restituyéndolo. ¿A ninguno de ustedes les ha pedido el Señor alguna vez, ve y pide perdón a tu hermano? ¿Sí? Qué vergüenza, ¿ah? Y uno trata de negociar con el Señor, Señor, la otra semana, dame tiempo para que mi corazón se vaya preparando y no haya... Y tratamos de negociar, el Señor te dice, no, vas y le pides perdón. Señor, ¿cómo le voy a decir que soy ladrón? ¿Cómo le voy a confesar que soy un mentiroso? Que soy falso. Que no hago esto, que no hago lo otro. Esa es la vergüenza. Y aparte de pedir perdón, el Señor nos manda a restituir el daño. Te voy a cambiar eso vos, no tengas pena. Pero solo el Padre nos mueve a eso, solo el Espíritu de Dios nos mueve. Para uno del mundo, hacer eso es una locura. Aceptar la sangre de Cristo es una locura. Si no, podemos ver todas las locuras que hay aquí, pero para nosotros son ganancia. Amén. Ok. Quité una cita, déjenme ver, no, sí la quité. Está en Juan 16, pero no la vamos a leer, pero apúntenla y la leen en su casa. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Él es el que nos instruye. Si hay algo que me ha remachado mi papá, ¿sí?, es que
Si yo debo de preguntarle algo a alguien, si yo debo aprender algo de alguien, es de mi Padre. No de Él, de mi Padre Celestial. Que Él sea la única fuente de donde yo aprenda de su palabra. Que no dependamos de un intermediario, porque ese fue el problema de Israel. Anda tú, Moisés, no vaya a ser que nosotros nos muramos ahí en el monte y Dios nos destruya. Mejor anda tú y todo lo que Él te diga a ti, nosotros lo vamos a hacer. Ellos prefirieron que alguien hiciera la de teléfono, la de mensajero, la del cartero. Pero ellos no estaban dispuestos a conocer al Padre. En Deuteronomio hay un poquito de, a mí me cuesta un poquito encontrar esa cita, está en Deuteronomios, pero el pueblo es el que dice, no vamos a ir nosotros, mejor sube solo tú. Ellos rechazan la misericordia de Dios. Yo siempre me he preguntado, cuando Dios dice que mi pueblo suba al monte, yo creo que Dios estaba derramando su gracia sobre ellos para que ellos no murieran. Él la estaba derramando, pero ellos no la supieron recibir. Y no entienden que el mayor regalo es Jesucristo. A mí nunca se me olvida cuando un hermano estaba estudiando en el INCAE, me dijo, mira, venite a la graduación. Pues yo no puedo irme hasta allá, pero lo que sí puedo hacer es, ¿se puede ver por internet? Sí, va a haber transmisión por internet. Entonces el día de la graduación me metí y estaba viendo la graduación. Miren, la verdad es que la gente que habló pues no me llenó mucho, dijeron un montón de cosas, un mundo materialista, y de repente le dieron el honor al mejor alumno de la clase, que pasara adelante y que diera unas palabras. Se paró el joven, muy buenos días, primero que nada quiero dar gracias, porque se me fue dado el mejor regalo en esta vida, Jesucristo. Miren, yo oyéndolo de verdad me puse a llorar enfrente de la televisión y decía, Señor, Él entendió y Él recibió ese regalo. Él sí lo recibió. Y a través de la computadora se oían apenas unos 5, 10 personas que aplaudían de toda la gente. Dije, a la puchica, esos hombres también sintieron lo que yo sentí. Qué bueno que hay algunos ahí que lo sintieron. De verdad. Pero lo que más me conmovió es que ese hombre reconociera ante un pueblo ateo, que realmente es un pueblo que ya no cree en Dios, que el mejor regalo era Cristo Jesús, que Él es el reino, que Él es el tesoro, que Él es la perla. Jesús se compara varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo les comparo a ustedes lo que es el reino? Como una perla, como un gran tesoro. ¿Y qué es lo que hace la gente? La guarda, la compra, hace lo imposible por llegar a tener esa perla y ese tesoro. ¿Cuántos de ustedes están dejando todo lo que tienen, sus propósitos, para alcanzar esa perla? A mí me pasa algo bien interesante. Cuando yo leí lo de la perla y lo del tesoro, que salieron corriendo a comprarla, yo dije, yo tengo que salir de misionero. Yo tengo que agarrar un ministerio, me tengo que ir a meter, yo tengo que hacer algo. Y lo primero que el Señor me dijo, quieto. Entró una confusión en mi corazón porque decía, tengo que hacer. Y miren, fueron meses bien difíciles quedarme quieto. Pero entendí que el que lo va a hacer es Él, no yo. Él ya pagó el precio. Y quien puso el precio no fue hombre, no fue Satanás, no fue el enemigo, no fue el mundo. Quien dijo cuánto valía yo fue el Padre. Y Él dijo que yo valía la sangre de Cristo. Amén. Yo quiero contarles algo. Si me da tiempo, yo creo que sí. Yo iba una vez manejando en el carro y al día siguiente de ese día en el que estaba manejando, yo iba a tener una oportunidad de negocio. Y el Señor, cuando yo ahí, me puso entre la espada y la pared. Juan José,
Si te metes en ese negocio, yo te voy a prosperar. Vas a tener tanto dinero como nunca lo habías tenido. Yo mismo te lo estoy garantizando. Ay, ¿será que ese es el Señor que me está hablando? Y de repente me dijo, y te pongo otra opción. Ok, que te quedes donde estás y te voy a dar una vida sobrenatural y extraordinaria. No fue difícil escoger porque dije, Señor, en una no me estás diciendo mucho que es sobrenatural y extraordinaria. No lo entiendo. Y en la otra me estás ofreciendo dinero, muchas riquezas, y que tú me lo vas a dar. Tú quieres que yo tome una decisión. No fue difícil discernirlo. Señor, me quedo donde estoy. No sé que es una vida sobrenatural y extraordinaria, pero le vamos a entrar. Pasó un año y medio, 2 años, y de repente el Señor me permitió hacer uno de estos ejercicios en el que yo iba entrando al cielo. Y estaba entrando en las puertas, de unas puertonas, y saliendo iba el diablo. Pero miren, el diablo más simpático que yo he visto. Iba moviendo su cola así. Hola Juancho, hola diablo. Miren, me pareció tan simpática la escena porque no me cuadró, pero yo me reí. Y de repente el diablo me mira. Juancho, ¿te recuerdas que el Señor te ofreció una vida sobrenatural y extraordinaria? Sí, yo no vi nunca una vida sobrenatural y extraordinaria. Miren, mi corazón se quemaba, pero no porque no hubiera sido realidad lo que él estaba diciendo, sino porque yo no podía dejar que él se fuera con esas palabras, con esa victoria. Y yo dije, yo le tengo que responder, pero miren, de verdad mi corazón se quemaba. Y no sabía qué decirle. Yo miraba hacia mi vida, no hubo riquezas, no hubo esto, no hubo lo otro. Y de repente el Señor puso las palabras. Jesús es mi vida sobrenatural y extraordinaria. Y entonces entendí que ya no necesito nada más. Que Él es mi vida sobrenatural y extraordinaria. ¿Se me olvida? Sí, se me olvida constantemente cuando tengo un problema en la calle y me están maltratando, que no entregué un proyecto a tiempo, que no tengo el dinero para pagar a los proveedores. Miren, de verdad los problemas lo ahogan a uno. Se le olvida. Cuando llego a la casa, Señor, perdóname, porque perdí la oportunidad de darte la gloria hoy de todas las situaciones en las que viví. Y me afané, puse mis fuerzas sobre mi propia capacidad, en lo que yo puedo hacer y no en lo que tú puedas hacer. Tú eres mi vida sobrenatural y extraordinaria. No tengo nada más que buscar, pero yo sigo siendo, miren, tal vez la palabra no es adecuada, pero soy medio torpe, medio necio, medio ciego, y sigo regresando a poner mi confianza en la empresa, en mis fuerzas. Y en la noche tengo que volver a regresar y decir, Señor, otra vez volví a fallar. Mañana vamos a hacer otra vez el intento. Y me levanto, Señor, dame la gracia de hoy, sí, darte la gloria en todo lo que haga, que me mantenga firme en tu palabra, que me mantenga firme a tus propósitos. Y regreso en la noche, hoy, Señor, otra vez la volví a regar. ¿No fueron tus propósitos? Otra vez fueron los míos. ¿Saben cómo me veo? Le entrego al Señor, te lo entrego, te lo quito, te lo entrego, te lo quito. Todos los días. Y el Señor es paciente conmigo, es misericordioso, Él es amoroso. Y Marcela lo sabe. Ella me ve todos los días peleando, jalándome el pelo, que me cuesta ya un poco más que hace unos días. ¿Verdad? Efesios 1, 17, 18. El Espíritu Santo es quien nos está llevando a entender, no yo, no Ángel. Miren, ustedes vienen y buscan a un instructor, a un oráculo que les diga cómo hacer su vida, cómo caminar en santidad. Busquen al Espíritu Santo. Dejen que Él los instruya, eso es la promesa de Cristo. El Señor lo dijo, les voy a dejar un pastor en cada iglesia, o a un ministro que los guíe. Busquen la provisión que Dios ya dejó y que es su Espíritu. Efesios 1 del 17 al 18. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Muchos dicen, yo voy a poner para irme al cielo. Acepto a Jesús para irme al cielo porque no me quiero ir al infierno. ¿Sí? Y muchos se preocupan, yo quiero una mansión, una edificación preciosa en el reino, porque dice que nosotros con nuestras obras estamos mandando capital para que el Señor haga nuestra morada. Pero si nuestros ojos están puestos en esas cosas, estamos perdiendo de vista nuestra verdadera heredad, que nuestra verdadera es nuestro Jesucristo. Él es nuestra promesa, Él es nuestro galardón. ¿Sí? Si ustedes pierden de vista los propósitos de Dios, ya se perdieron. Van a comenzar a gastar fuerzas y energía en situaciones en las cuales no las tienen que gastar y van a salir apaleados. Créanme. Y creo que muchos lo pueden confirmar. ¿Verdad? Si ustedes siguen peleando por sus propias fuerzas, para sus propios propósitos, se están desgastando. Y van a terminar peleándose con Dios. Señor, ¿por qué tú no me das? ¿Cuánto tiempo te lo he estado pidiendo? Yo quería esto. Y en lugar de vivir agradecidos, vivimos en un reproche. Hay que obedecer la palabra. Si ustedes no obedecen la palabra, el Señor no les va a revelar. Si el Espíritu viene y les dice, hagan algo, háganlo. Deja tu pecado, deja tu soberbia, deja tu orgullo, deja tu vanidad. Ama a tu prójimo. Recibe mi amor. Y no lo recibimos, ¿qué nos va a dar? Leamos Romanos 1:5. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Tenemos que ser obedientes. Y en 2 Corintios 3, del 2 al 3, dice, nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos epístolas de Cristo. Leí otro pasaje muy bonito, no en la Biblia, sino en un libro que estoy leyendo actualmente. Y decía este señor J. Vernon McGee que se habían reunido varios ministros y estaban discutiendo sobre las versiones de la palabra de Dios. A mí me gusta la Reina Valera, decía uno. A mí me gusta la King James. No, a mí me gustan las Américas. Y entonces comenzaron a discutir y había uno de ellos que estaba callado, meditando, y entonces le preguntaron, ¿y a vos cuál te gusta? ¿Qué versión te gusta más? La mejor versión que yo he visto es la de mi mamá. Ella sí tradujo bien la Biblia a su corazón. Dije yo, esa es la mejor traducción, esa es la mejor versión de Biblia que nosotros le podemos dar a nuestro prójimo, al mundo. La verdad escrita en nuestro corazón, en nuestra frente, en nuestra boca. Es la mejor versión. Pero para que sea la mejor traducción la tienen que leer, y la tienen que leer, y la tienen que volver a leer, y la tienen que leer. No me recuerdo quién es al señor que le decían que era un hombre de un solo libro. Ay, Dios santo. Pero les voy a contar la anécdota, no me recuerdo quién es, pero dicen que él leía la Biblia en 5 idiomas. Leía las versiones de todos. Y no se atrevía a escribir nada hasta que no estaba seguro que lo había entendido. Y entonces todos decían, este sí es un hombre de un solo libro, porque en todas las versiones y en todos los idiomas lo leía. Realmente eran 5 idiomas. ¿Cuántos la leen solo en español? Miren, yo estoy recalcando lo que se les ha dicho todo el año pasado. Lean la palabra de Dios y van a conocer sus propósitos. Pídanle la revelación al Espíritu Santo y Él va a abrir sus ojos. Yo me recuerdo una vez, a los pocos días de que yo regresé a los pies de Cristo, que estaba hablando con una amiga.
Ahora le digo, ¿cómo me cuesta entender la palabra de Dios? Y ella me respondió, difícil. Si es re fácil, re fácil. Solo tienes que dejar que el Señor te guíe. Y ella tendría tal vez unos 4 o 5 meses más crecida que yo. Me impresionó su respuesta. Y al día de hoy la vuelvo a ver y miren, el Señor la está levantando de una manera y está trabajando en ella. Y la oigo hablar, ella tiene revelación del Padre. Porque está dejando que el Espíritu la instruya. Amén. Aquí viene la parte difícil, qué dar y qué recibir. Oren, lean y que el Espíritu de Dios los instruya y los guíe a toda sabiduría. De todos los propósitos que yo he entendido del Padre, hay uno que es bien difícil de asimilar, y es que Él no es Dios. Él ejerce su trabajo como Dios, pero Él es Padre. Él es mi Padre. Y ahora entendiendo eso, me es más fácil acercarme a Él y decirle, papá, tengo un clavo. ¿Sí? Y tengo tornillos. ¿Sí? Y tengo una viga en el ojo porque, de verdad, solo sirvo para juzgar y decir quién es bueno, menos bueno, gacho y regacho. Y más gacho. Y casi todos son gachos aquí, por cierto. Si se trata de mí, de juzgarlo, todos son gachos. Pero gracias a Dios, el Señor pone su misericordia en cada uno de nosotros y nos va trabajando. ¿Sí? Quiero darles un ejemplo. Marcela, ¿puedes soltar a Danielita? ¿Está dormida, no? Sofi. Sofi. Hola. Hola. No me ve. Así somos nosotros. Nosotros pensamos que en el reino de Dios nosotros tenemos que hacer, tenemos que colaborar, tenemos que construir. Pero somos como ella. Díganme, ¿ella qué puede colaborar en la empresa que yo tengo? Miren, ella más que nada ministra mi corazón porque ella no dice ni una palabra, no colabora, no agrega nada al presupuesto, come, duerme y unas gracias preciosas, ¿verdad? Pero ella ministra mi corazón con un simple hecho que viene y me abraza y me da un beso. ¿Me das un besito? Está chiviada. Amén. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser como los niños, dejarnos amar y extender nuestros brazos al Padre y dejarnos cargar por Él, dejarnos amar por Él, dejar alimentarnos por Él. No podemos agrandar el reino de Dios porque nosotros seamos parte del reino. Dios no necesita de nosotros. Por favor, que si está con tu mano. El Señor no necesita de nosotros para hacer su reino. Él lo puede hacer fácilmente. Creemos que Él hizo a los ángeles para servirle a Él, pero Dios no necesita sirvientes. Él se sostiene a sí mismo. Entonces, lo único que vamos a hacer hoy es pedirle perdón al Señor. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a reconciliarnos con Él. Y conocer los propósitos de Dios depende de ustedes en su casa, en oración y en lectura.
que Él les revele qué tienen que hacer, que Él sea su instructor, que la palabra se vuelva miel, que ustedes la añoren día y noche. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia en nuestras vidas, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por todo el amor derramado en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por revelarnos que no son nuestros propósitos, sino los tuyos los que importan, Señor. Señor Jesús, Padre, yo quiero reconocer el día de hoy que he manejado mi vida como he querido, que he manejado mi vida bajo mis propósitos, mis metas y mi autorrealización. Y te quiero pedir perdón, Señor, porque he rechazado tus propósitos, tus bondades para mi vida. Perdón, Señor. Perdóname, Jesús, porque no he leído la palabra, tu palabra, Señor, porque la he menospreciado, porque creo que yo puedo solo, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón de mi soberbia y de mi orgullo, de mi vanidad, de todo lo que entorpece el conocerte a ti, Jesús. Y dame tu gracia, Jesús, de recibir tu Espíritu. Dame tu gracia, Señor, para entender tu palabra. Dame tu gracia para conocer tu voluntad y rendir la mía a ti.